Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario para la persona que esté viendo esto. Estamos aquí abriendo este podcast al que le titulamos Anatomía de varias películas, en donde abrimos una sección a la que le llamamos Camino hacia los Óscares, en donde estaremos hablando diariamente sobre cada película nominada a Mejor Película Animada, Mejor Película Internacional y, por supuesto, la más grande, Mejor Película. Iniciando por Mejor Película Animada. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Miguel Ángel Toledo. Mi nombre es Francis Villa. Y mi nombre es Mateo David Silva. Nosotros cuatro estaremos acompañando este podcast los siguientes 17 días. La primera película que estaremos hablando el día de hoy es Intensamente 2, dirigida por Kelsey Mann y estrenada a mediados del año pasado, 2024. La película, secuela de Intensamente, trata de, y esto lo voy a leer. Riley entra en la adolescencia y el cuartel general de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad. Nuevas emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, con años de impecable gestión a sus espaldas, no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu, ansiedad y no viene sola. La acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Entonces, ¿qué opinan de Intensamente 2? Está Ya, bien. empezando, entré queriendo odiarla y fue espectacular, en mi opinión. Hermosa. Sí. Y algo que no he dejado de preguntarme mucho mientras veía la película era realmente que me parecía muy interesante. Eh, bueno, es evidente, todo está pensado en una película, hasta el género que tiene el personaje, el color de piel, etcétera, etcétera. Y lo que me parecía bastante interesante es ver mucho así esta exploración de la adolescencia femenina, que es como algo muy interesante y como que fue algo que está haciendo un poco últimamente Pixar, incluyendo Red, en este caso. Sí, es verdad. De hecho, ahora que lo dices, sería la segunda película de Pixar en el que explora este tema de la adolescencia y la femenina, incluso. No siento que cubra bien ese tema, al menos como lo hizo Red, porque creo que Red está mucho más enfocada ya. Era como, en no sé, era como que lo- lo- las ocasiones que solían tener, supongo que las adolescentes femeninas. En cambio, pasa algo diferente acá, porque es como que lo interno, sería como cómo están actuando el ser femenino, ¿no? Sí, sería esta mezcla de las emociones, que eso es algo muy interesante, que es como cómo explica Pixar las cosas y ellos toman las emociones y las trasladan a una manera que para los niños. O sea, obviamente no está cerrado como una película de niños, sería tonto decir eso, pero a Pixar esa es la gran fórmula de Pixar muchas veces, como ellos se meten ahí, como en decir, en la mentalidad de un niño para hacer sus películas, porque tú comparas las películas de animación de Pixar con las de otros estudios de animación y te das cuenta que hay algo, o bueno, se nota mucho más ahí la participación adulta en otras películas, pero aquí hay como una cierta magia, una cierta inocencia que meten Pixar, principalmente las películas. Y eso Claro, creo yo que es creo lo que, que importa, lo sí, que yo creo pasa que lo ahí. que él dice tiene razón. O sea, siento que las películas de Pixar siempre se dan mucho más por ser un poco más mágicas en todo ese aspecto y es algo que resalta muchísimo en todas. Tal vez la gente lo siente un poco superficial si estamos hablando de un tema tan serio como las emociones y la adolescencia y todo esto, pero yo creo que es en lo que ellos más se destacan de mezclar esta magia aparente en sus películas. Entonces, si se lo quitara, pues creo que no sería Pixar, sería algo muy diferente. Creo que lo que yo tengo que agregar va bastante de la mano con lo que dice Francis es que, claro, o sea, la esencia de Pixar es que tiene mucha esta magia, ¿no? Interna constantemente. Pero creo que yo personalmente, yo sí le tenía fe a la película, pero yo le agarré un poquito de hate para el final porque se repite lo mismo de la primera. Y la fórmula, por lo menos a mí me cansó. Yo más creo que con el tema adolescente, el hecho de que hubieran alrededor de 9, 10 emociones.
limitaba un poco el actuar de Riley. Claro, a ver, lo entiendo por agilidad de la trama, los personajes y la complejidad que esto tiene, ¿no? Pero sí creo que se quedó muy corta a comparación de la anterior. Por lo menos para mí, pucha, creo que la primera funciona increíble. Y esta intentó serlo, para mí, insisto, pero se quedó muy, muy abajo de mis expectativas a nivel narrativo. Porque a nivel visual creo que pucha, es incomparable, ¿no? Desde Soul, Pixar tiene un nivel de detalle impresionante. Pero es verdad, creo que en los últimos años la animación que ha impuesto Pixar como tal es como el hiperrealismo, que todo se vea ciertamente como la realidad, ¿no? Pero sí siento que las secuelas de Pixar, porque esto es un problema no solo de Inside Out 2 o de Intensamente 2, sino todas las de Pixar, es que tienen la misma trama que su primera película. Si nos ponemos a pensar, todas las películas de Toy Story son, ciertamente son iguales, entonces se pierde un juguete. Yo amo Toy Story, ahí no me importa. Pero Buscando a Dory es igual a Buscando a Nemo. Los Increíbles 2 es lo mismo que Los Increíbles 1. Y en Intensamente 2 es exactamente igual. O sea, si lo bajamos, si reducimos la película a lo que es la estructura, hay las emociones, hay un objeto X que en la primera película son los recuerdos principales y en la segunda película es la conciencia, es el ser, La red de personalidad, ajá. personalidad. ¿Qué pasa con estos objetos? Son enviados al otro lado de la mente de Riley, por lo cual las emociones tienen que dividirse en dos equipos. Uno va a buscarlo durante toda la película, mientras el otro se queda haciendo pedazos a Riley, para que al final de la película lleguen, se abrazan todos, dicen las emociones, todas las emociones valen, y Riley feliz, y ahí se acaba la película. Son exactamente la misma película. Y yo digo, no es lo mismo que Inside Out 2. Digo, no es lo mismo que Intensamente uno en estructura. Habría me confundí. Pero mira, tienen los mismos puntos. Los mismos puntos de giro, tienen los mismos puntos, los mismos puntos de giro, la misma estructura, los mismos actos. Creo que hay un poquito de diferencia en el camino y en el recorrido, pero al final de cuentas sí se siente muy igual. Claro, o sea, como tú lo dices, en verdad, si te lo pones a pensar, es prácticamente lo mismo. Ahorita que lo detallaste así. Pero como tú mismo lo especificas, como dentro del camino todo va cambiando, pues hay un par de cosas que te pueden parecer más interesantes que la película pasada. Entonces, yo creo que ahí es que está todo el potencial de la película. Que realmente en todo ese camino que van explorando, porque hacen prácticamente lo mismo, pues hay algo que te puede parecer más interesante que la anterior película o te puede parecer peor. Hace, voy a ir un par de cosas. Un rato mencionan Soul, que es chévere eso de la animación, cada vez busca la más hiperrealista. Lo peor es que fue una decepción para mí esa película, porque pudieron llegar más allá, pero bueno, se hicieron bolitas de colores y todas esas cosas. Y, o sea, es que esa es la moda que impuso Pixar. De hecho, es todo lo que marcó la generación, los siguientes años de la animación, lo cual creo que fue un problema principalmente porque nos limitó bastante lo que podemos ver, gracias a Dios. Bueno, gracias a Spider-Man. Ahorita tenemos muchas, muchas variedades más y es muy hermoso ver distintas maneras de hacer la animación. Y sobre esto de las secuelas. Por una parte, por ahí sale alguna anomalía como es Cars 2, que no se parece en nada a la uno. Y, pero esto fue una discusión bastante grande con esto, y es que Disney dijo, se acabaron películas que buscaban ser más introspectivas y todo depende de Inside Out 2, donde triunfa esta secuela, nos vamos con eso y directamente así parece que va a ser. Ese va a ser Inside Out representa el nuevo camino que va a tomar Pixar. Y comparándola con la primera, yo creo que esta es incluso mucho más accesible, porque al menos de lo que recuerdo, la primera se daba un tiempo para darte esta sensación como de urgencia o incluso ahí de incomodidad con la idea que toma Riley, con las cosas que decide hacer Riley, manejada por disgusto, miedo y furia. En este caso es mucho más rápido. De hecho, me parece que es
un guión de manual, o sea, es eh, cada 15 minutos un nuevo punto de giro. Todo el tiempo, cada vez que cambias, es como algo interesante para que no te aburras y la hace más dinámica y entretenida que la primera y entiendes por qué obtuvo la taquilla que tuvo. O sea, creo que en algún punto estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que esta agilidad también va de acuerdo con la adolescencia, que todo el tiempo estás con esta ansiedad, ¿no? Que al final es como que la emoción protagonista en este punto. Pero insisto en que este mismo factor que ya había mencionado Santiago, es que otra vez usar los mismos recursos de votar, en este caso la conciencia, fuera de las emociones, vuelve, por lo menos para mí, cansada la película. O sea, es ya entender cómo va a terminar. Que ojo, no digo que esté mal, a la final es la fórmula Pixar y la fórmula Disney, pero no hay ningún, por lo menos, llamémosle un arco un poco más audaz, ¿no? Claro, va por la segura y creo que no hay nada que criticarle a eso, pero por ejemplo, quizá yéndome un poco por fuera de Pixar, Spider-Man Across the Spider-Verse, que es un tráiler de la tercera, funciona como un arco que te prepara para lo siguiente. ¿Cachas? Y eso considero que es emocionante, porque te genera un montón de preguntas para la siguiente película. No digo que Pixar debe hacer eso, pero creo que es más emocionante para el espectador. El hecho de que las películas también de Pixar se volvieran más eh, emocionalmente fuertes, creo que le da aún más peso. Esto como lo mencionaba hace rato, de que las películas para niños no están hechas por niños, creo que ayuda mucho más a que no sean solamente para niños. Y eso es cool, porque la animación te da un concepto, pero la historia no. Y eso es lindo. Pero insisto, y creo que voy a ser bastante hater en este momento en el que no creo que funciona y toda esta prisa que incluso tiene la película en el tercer acto, ya sabes cómo termina porque te viste la primera. Para mí, tenían una buena trama por explorar, pero se quedaron por fuera, muy por debajo de la primera. Sí, esto es algo que yo también me di cuenta cuando la estaba viendo en el cine. O sea, ya llegó un punto en el que dije, espera, esta película ya la vi. Y estaba ahí yo viendo la película. Yo, sinceramente, yo no creo que sea una mala película. Y si no es mala, es por el simple hecho de que la primera es buena película. Es verdad, creo que es un poco más digerible que la primera. Y es porque los personajes ya están desarrollados. En la primera película los personajes son súper molestos. Todo el mundo grita, todo el mundo... Tú odias a todos, odias a alegría, odias a tristeza. Bueno, los otros tres son unos inútiles, pero estos dos ya no son tan molestosos ahora. De hecho, te caen bien. Alegría ya no es tan molestosa como en la primera película. Creo que eso es lo que hace que esta sea más disfrutable. Disfrutable. No sé si mejor. Claro. Sí, o sea, te repito, incluso lo de la idea de guión de manual es muy ágil para que no pierdas el interés. De hecho, me gustó mucho el momento en la que Ansiedad le ponía todos los eventos posibles a Riley. Ese instante te lanzan esa referencia a mí que de ese anuncio, si no me equivoco, que era de Apple, que destruyen la pantalla, basado en la 1984, es una novela. Y o sea, por lo menos a mí me divirtió y es como cosas muy lindas. Para mí ese fue el momento más emocionante, me encantó, me pareció súper lindo, pero no niego esta cosa de que todo el tiempo yo decía, chuta, es la primera película, chuta, es la primera película, la primera película. E incluso está esta cosa como que alegría que está tan loca por controlarlo todo, incluso vuelve a pasar aquí, que es como al momento de guiarlos, todo el tiempo le preguntan a ella y todo el tiempo se quejan con ella. Y, o sea, es como que otra vez el mismo problema y claro, o sea, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. También es cierto que tiene que ver con un poco con la redundancia de la película. Por ejemplo, yo escuché mucho de que esta es una película extraña, porque o sea, ya sabemos que Pixar, al menos el público de Pixar, está dirigido para niños, principalmente. Pero no creo que Inside Out sea una película dirigida, esta vez no, porque es una película que en cierto sentido apela a la nostalgia y apela a todo el público que le gustó la uno hace 10 años.
más o menos. Entonces tomaba este tema también porque, por ejemplo, Mateo nombró Across the Spider-Verse, que es una película que juega mucho con la animación, no solo la segunda, sino la primera. Juega con la forma, juega con los colores, juega con la textura. O sea, cada Spider-Man tiene una diferente animación. Y, por ejemplo, cuando estamos en el mundo de Gwen, en el que todo es blanco, celeste y rosado, y que ahí todo el mundo dijo que era transexual. Creo que eso es algo que no hace mucho Pixar como tal, porque Pixar no confía en su animación, por decir así. No confía en las formas, no confía en los colores, o sea, confía en el texto. Que tal que al final, después de dice cuántos semestres de cine, no se nos hace tan bien. Por ejemplo, en el punto de giro que va del segundo al tercer acto, cuando los manes ya están medio rendidos antes de sacarle la dinamita al bolsi, llega un punto en el que te ponen contraplanos, ya están todos rendidos, el fondo es azul, un azul súper, súper deprimente, y llega alegría y dice, no, es que ya cuando crecemos ya no somos felices. Entonces, siento, siento que la película es muy redundante en ese aspecto también. ¿Y sabes qué más? Ay, perdón, ¿vas a hablar, Miguel? Sí, algo cortito. O sea, esa redundancia es mismo, esta accesibilidad enorme que le das público, porque entonces no le tienen que echar mucha cabeza. Y es rapidito, y esta idea poco cobarde que tiene Pixar de no hacer nada con la animación, se ve limitada por su estilo de animación, que es, cada tipo de animación tiene sus propios códigos. Los códigos del stop motion no se parecen al 2D ni al 3D. Y entonces creo que eso les limita y por eso no podemos ver otras cosas más que ellos puedan hacer, como sería Vuelta con Spider-Verse, que cuando es, digamos, un 2.5D, explota y el Spider-Punk es el ejemplo perfecto de eso. Listo, puedes continuar, disculpa. No, tranquilo. Y bueno, también creo que ya para acabar este tema de la redundancia, quizá los personajes en algún momento tú mencionaste, Santiago, de que los primeros son, en la primera película, son molestos, pero de pronto para la segunda película, más allá de ansiedad y el penas, de pronto, vaya, o sea, envidia y aburrimiento no están presentes. Aburrimiento sirvió para quitarle el celular en un punto de la historia y envidia para el final de la película, quizá, ¿no? Y es que haces con tantos elementos en base a las emociones de un personaje con el que no puedes explorar mucho, sino específicamente un instante, ¿no? Y de pronto te das cuenta que toda esta persecución alrededor del nuevo panel de control, alrededor de nuevos elementos, de las nuevas estas edificaciones de la personalidad, no sirven de mucho porque no tienen que aportar, ¿no? Entonces, insisto en que tratan de hilar constantemente lo que ya hizo la primera, porque la segunda no se sostiene, ¿no? Y ya hasta ahí llego yo con este punto. Yo creo que también estamos como que para juzgar qué tan merecido tiene esta película en la nominación, ¿no? En la nominación de los Oscars. O sea, creemos que Inside Out 2 sí merece su puesto aquí, o es también por el prestigio que tiene Disney, porque cada año Disney Pixar saque la basura que saque, ahí tiene su nominación, ¿no? De hecho, una pregunta para todos. ¿Moana 2 salió este año? ¿Había Sí, salido este? 2024 a finales. Entonces Ya, va a hace. estar para los Oscar del próximo año. Imagínate. Claro, o sea, esto ha llegado a tal punto que no me acuerdo si que fueron los Golden Globes o no sé en dónde estaba nominada Moana 2, pero todo el mundo es la discusión que siempre se ha hecho con Disney. De hecho, hubo una buena época, unos cuantos años, creo que era 2014, 2016 más o menos, o alrededor de 2014, que se decía que Disney solo se estaba comprando los Oscars porque solo ganaban ellos y no es que Disney se caracterice por intentar experimentar, porque es una empresa enorme y busca mucho siempre hacer dinero, entonces no hay mucha libertad de exploración en esos casos. Pero intensamente, como una película para el Oscar, creo que tiene su mérito por
volviendo otra vez a la primera, es todo un manejo de la teoría del color para representar las emociones y la mentalidad de una persona. Y en este caso, o sea, creo que podría ser como un nuevo punto de discusión aquí para todos, es las formas en las que representan la mente de un adolescente. O sea, estas, cómo los recuerdos forman ahí tu personalidad, o sea, estas ideas y que después te hacen que si eres una buena persona o una distintas cosas. O sea, la verdad resulta fácil llegar a esa forma y a las distintas formas que presentan los escenarios de la ansiedad. ¿Es fácil llegar a esas formas o realmente tiene una complejidad que le da este mérito para estar en el Oscar? Bueno, en cierto sentido, creo que hemos hablado mucho de como que están del lado narrativo de la película, pero siempre hemos estado obviando sobre la investigación, ¿no? Y la complejidad que hubo, como tú dices, de las formas, de los colores. Al final no sé si habrá sido, o sea, como es una secuela, también es una continuación de lo que ya tenían. Tengo entendido que ya había una ansiedad para la primera película. Seguramente la pusieron para esta segunda. Claro, porque de alguna manera habían pistas de un color naranja, etcétera, ¿no? Ajá, de Bueno, hecho, creo que yo que volví a ver la primera, el amigo imaginario que se murió, tenía la florcita esta y ahí está el color naranja. Deben ser. sí, sí, sí. O sea, creo que bueno, eso también es bastante mérito como para Pixar, simplificar, ¿no? Todo esto, lo que es como que súper complejo de las emociones humanas, la conciencia humana. Eso es bastante interesante. A nivel sonoro, pucha, el diseño de sonido es bastante intenso, me gustó bastante. Creo que yo no pude ver la película, verla en cines, sin embargo, tener la posibilidad de tener el paneo en audífonos te alimenta mucho de cómo construye ambientes y eso es bastante interesante. Eh, Sin embargo, ese trabajo creo que se opaca mucho, porque de pronto lo visual es muy impactante que te estás olvidando del resto. Y me pasó la segunda vez que lo vi. La segunda vez que vi la película pude como que sostener todos estos elementos sonoros que fueron muy, muy, insisto que muy, muy importantes, además de muy controlados. O sea, creo que, chuta, quizá rebuscando un poco en esto del diseño de sonido, me pregunté cómo trabajaron en muchos de estos. Porque parecían que habían sonidos que no imitaban al sonido real y eso se me hizo súper interesante. Pero te pierdes un poco y pierdes un poco de esa información también. O sea, igual el aspecto de sonido es súper infravalorado, no solo en todos lados, o sea, en los documentales, todas las películas, nadie habla del sonido, no sé, a nadie le importa. Pero creo que en las películas de animación tiene una relevancia mucho más grande, porque eh, El perro del tercer mundo. las películas animadas se hacen desde cero, ¿no? El sonido. Claro, por completo. Si ya de por sí reconstruyes el sonido desde cero para una película live action, pucha, para la animación comienzas desde menos cero, porque no solamente construyes, en este caso, cosas del cerebro, cosas imaginarias, ¿no? Es construir además un nuevo mundo. Entonces eso es como que bastante interesante, como atribuirle a esta película. Sí, yo creo que es una película que está, de hecho está muy bien hecha, fuera de que es control C, control B. Creo que la película está bien hecha en casi en todos los aspectos, menos en el narrativo, por un poquito. Yo creo que igual se levanta la película. ¿Es merecida la nominación? Yo creo que más que merecida era esperada, porque la primera también fue nominada. Y porque los hijos de los miembros de la academia son los Ben Disney, entonces ya, pues era esperarse un poquito eso. Sí, o sea, creo que estamos de acuerdo en que la nominación iba a estar ahí, ¿no? Pero yo personalmente no creo que se merezca el Oscar, ¿no? Eh, Creo que hay buena competencia a nivel visual. Ahora a nivel sonoro hay otras cosas y a nivel narrativo hay otras cosas, ¿no? Como que Flow levantó mucho esta expectativa que sin diálogos te da una historia. Memorias de un caracol. eh, Creo que el arte es precioso, pero creo que, por ejemplo, a nivel narrativo pierde mucho y el visual, insisto en que es espectacular toda esta apuesta de arte. Y bueno, Wallace y Gromit, pues, creo que es un clásico. Yo creo que para mí es una de mis favoritas porque es Wallace y Gromit, ¿no?
y no debería juzgarse una película solamente por eso, ¿no? Pero, ajá. De hecho, para Pero, ponerle, habla tú primero. de hecho, para ponerle algo de interés a estas nominadas, no sé si mientras las vieron se dieron cuenta de que, eh, bueno, esto no sé si lo hace conscientemente la academia o es algo hermoso que pasa por coincidencia inconscientemente, que es que parece que hay como un mismo tema desarrollándose en todo, o sea, es mucho el tema de, eh, por así decirlo, la vida, no soy capaz de terminarlo de concretar, o sea, la manera en la que Ross eh, consigue una especie de humanidad o una especie una salirse de sus propios límites como máquina, o incluso la vida como algo tan amargo y a veces con momentos de ligera claridad como ese Memorias de un caracol, o mismo ahí la adolescencia con Riley. Son como distintas maneras de hablar acerca de lo que es la vida, incluso con Wallace y Gromit, que es esta hiperfijación por una cosa que tienes y te olvidas, vuelta a lo que tienes más cercano, lo terrenal que sería un amigo. Entonces, creo que es algo interesante que pasa en esos, que no sé si lo hacen a propósito, espero que no, porque es hermoso pensar que hay una magia que hace que esto se reúna. Sí, justo quería decir que, bueno, probablemente esos son temas que vamos a volver a hablar en los capítulos más adelante, pero al final, todas las películas que están nominadas en esta categoría, que por cierto las de este año, el line-up es buenísimo, pero básicamente todos tienen un precedente. O sea, Intensamente, la primera fue también nominada al Oscar. Eh, la de Memorias de un Caracol, Adam Elliott es un ganador del Oscar. Wallace and Gromit, la primera película ganó un Oscar, el cortometraje ganó un Oscar. Flow tuvo buena acogida con Festival de Cannes, ahí no hay tanto presente porque se estrenó el mismo año pasado. Y creo que lo mismo con The Wild Robots. Pero bueno, yo creo que las cinco películas de están muy bien, de hecho. Pero bueno, ya para ir acabando, ¿algún comentario, reflexión final o conclusión de la película? Oye, dale los temas al Francis de que metan sus partes en el medio, eh. Pobre Francis, ay. Uy, disculpen. Mañana hablamos igual. Pero ¿Qué fue lo bueno, a ver, que hubiese yo decidido? creo, yo, yo no sé si lo mencionaron porque lo escuché, pero estaban hablando del tema el tema de por qué estaba aquí intensamente. Yo creo que un factor muy importante que está nominada este año es porque es la película más taquillera animada de la historia. Creo que se convirtió en la más animada taquillera de la historia. Creo que es un factor muy importante y porque películas como Moana 2 este año también fueron secuelas. Capaz el próximo año, si es que están dentro del plazo, capaz las nominan porque les fue súper bien en taquilla. Entonces, creo que desde ahí se debería tener que partir porque es un factor muy importante. Si una película es buena o mala, no importa, al final de cabo, si recauda mucho, pues de seguro va a estar en Oscar. Claro, es que esa es como la campaña, te da notoriedad para llegar al Oscar, que muchas de las películas, incluso dicen las actuaciones, depende mucho de la campaña, qué tan fuerte la hagan para terminar siendo de las favoritas a ser nominadas. De hecho, ¿cuánto fue que ganó este? O sea, es verdad que Intensamente fue la más taquillera, la animación película animada más taquillera de la historia, pero ahorita recientemente estaba saliendo Nesha 2, una película china que incluso solo en su país, ahí creo, espero no estar exagerando, pero había hecho 1.000 millones solo en su país, en el mercado chino. Y parece que ya es como que está interesante esto de Intensamente, pero ya está llegando una nueva competencia que le va a quitar el lugar. Bueno, y eso también está como que por revisar, ¿no? Y creo que es una marca estándar de los Oscars, qué tanta exposición tuvo tu película, qué tanta recaudación tuvo tu película. En algún momento pasó, creo que si es, no me equivoco, en el 2018 pasó con Loving Vincent, ¿no? Cartas de Van Gogh, que por lo menos para mí fue una de mis favoritas y creo que ese año el Oscar se había llevado Toy Story 4. No sé Claro, si me es equivoco. el año que se llevó Toy Story 4, que se lo llevó más porque fue el boom mediático de ese año, pero No, a lo mí, vi en el 2017. digo, Toy Story 4.
Esa no Klaus debía ganar No, ahí. para fue mí era otra ganar. cosa. Entonces, importa mucho la campaña que tienen las películas detrás en estos premios tan masivos. Entonces, es algo triste y bueno a la vez, porque, bueno, hay películas que son tan grandes y en verdad son buenas, pero hay otras que se pierden la oportunidad porque no tienen detrás tanto equipo para hacerlas llegar a lo masivo que es Hollywood. Que es una pelea encarnizada porque, mira, el simple hecho de colarle un corto a los Oscars te puede servir para que al siguiente año hagas una película con 1 millón, 5 millones o 20 millones de dólares. O sea, por eso es que es tan jodido llegar hasta los Oscars porque todos quieren llegar ahí porque con eso ganas notoriedad y alguien puede llegar a financiar tu siguiente proyecto. Y bueno, entonces, para retomar el tema de la película y ya ir acabando este primer capítulo del podcast, ¿cuál sería, si tuvieran que darle una calificación a la película, cuánto le darían? Del 1 al 10, claro, antes de que me salgan. Eh, 7, 5, 8, o sea, es buena película, pero está todo el tiempo ahí. Esta es la primera película. Claro, yo también creo que un 7.58, no más de eso. Está bien, está muy disfrutable, pero hay mejores propuestas este año para mí. O sea, creo que más allá del diseño del sonido y del, insisto que la espectacularidad visual que tiene ya Pixar, no sé, Inside Out 2 para mí creo que se queda debajo de un 6, quizá un 5 algo, pero no nos llega al 7. No es una película para mí completa. Ah, bueno, pensé que le iba a gustar. Yo le pongo un 7 secas. A la primera pondré un 8 y esta por ser control B, control C, control B, ya un 7 ya. Sí tiene sus cosas, pero bueno. Entonces, si ya no tenemos nada más que decir, creo que podemos ir cerrando este increíble capítulo de hoy, ¿no? Inside Out es la prueba de que a Disney se le acaban las ideas fácil, pero que vende muy bien sus películas. Así de simple. Se venden solas, sobre todo. Ajá, es que ya cuando tienes Pixar ahí, pucha, va a Yo ser creo bueno. Y eso está bien, o sea, es como se ha vendido la marca, ¿no? Y bueno, que lo que dice Santiago, se venden solas las películas porque es el trend que se hace de todo el mundo vamos a ver intensamente porque es la película de Disney, la viste que está en el cine. Y todo el mundo la ve automáticamente y no solo va a esa persona, lleva a las 10 personas de su familia. Entonces, ahí, sí se vendió solita y sobre la más taquillera animada. Entonces, es eso. Claro, claro, claro. Bueno, un poco también depende de la calidad. Ah, sí, principalmente Pixar de una vez te vende la película, o sea, creo que principalmente porque todos tenemos nostalgia con Toy Story 1, 2 y 3, o sea, que Toy Story 3 es espectacular, al punto de que muchos nos negamos a reconocer a Toy Story 4 como peli, Lo mejor como de, parte de la saga. lo mejor de las tres historias. Pero bueno, no, o sea, igual creo que también depende un poco de la agenda. Porque, por ejemplo, hace un par de años, 3 años ya, salió Lightyear, que la gente se Ah, sí, rompió porque tenía un beso de 0.02 segundos entre dos mujeres, y ya decía, ajá. va a dañar a los niños y no sé qué cosa. Claro, o sea, primero eso te demuestra mucho la enorme transfobia y segundo, cómo caímos en la trampa de Disney. Porque cómo es que empieza todo esto, todo esto empieza por ¿cómo es? Una demanda de los animadores de que Disney quería eliminar ese beso en el mercado, por el mercado chino. Y eso te habla directamente de todo un problema que hay con toda esta máscara falsa, esta hipocresía que se cargan todas estas compañías, principalmente Disney, que es la que más ha jodido con eso. Y utilizaron muy bien su campaña mediática para que dejara de ser la discusión de cómo estos son unos hipócritas y cómo se está manejando cómo está utilizándose como un cebo estas problemáticas de la inclusión, pasarlo a hacer nada más una discusión por nada más el beso, en lugar de hacer una discusión de la censura de Disney. Y eso es eso es algo horrible, pero a la vez espectacular que lograran engañar a todo el mundo para que dejaran la...
Mi hermano, que Bueno, es entonces, engañarnos a todos para llegar a una discusión banal y estúpida en lugar de todo de todo este mecanismo oscuro Ya de que nos Disney. metimos en este tema, a mí me pareció sumamente sorprendente que nunca escuché a nadie hablar si de esta película de la ira era buena, era mala, era todo el tema de ese beso de 2 microsegundos. Entonces, wow, ¿por qué nadie dijo que era buena o mala? Yo creo que la fui a ver creo en estreno y me pareció una mala película realmente y ni me percaté de ese beso. Y cuando todo el mundo comenzó a hablar mal, fue como, ¿en qué momento? en mi opinión, Lightyear es interestelar, pero mejor explicado y mejor hecho. Pero bueno, entonces, Pero yo sabes creo que que le faltó a Lightyear el amor, porque el amor trasciende el espacio y el tiempo, no hermano. había un beso de 0.05 segundos entre dos Y mujeres. Z, Z, Z de película. Bueno, entonces, ahora Todo sí, está ya podemos ir cerrando este primer capítulo. Muchas gracias para la persona que nos escuchó por la más de media hora que habremos estado hablando tonterías, principalmente Intensamente 2 Top 2 nuestro odio a la agenda. Pero bueno, el capítulo de mañana es Memorias de un caracol de Adam Elliot. Entonces, chao. Probablemente la mejor de todas. Chao. Tops.